¿Qué tal, grupo? Hoy vamos a comenzar en línea la unidad número 7, que es sobre el tema de programación dinámica. Y bueno, tiene que ver con estos problemas, sobre todo el tipo de optimización, como aquellos con los que estuvimos trabajando en la unidad anterior sobre algoritmos greedy. Y bueno, hasta ahorita los algoritmos que habíamos visto, en ellos podríamos encontrar en estos problemas una mejor opción, si hace una elección que nos dé el beneficio máximo inmediato y después quedábamos con un subproblema que ya no tiene esta opción y que podíamos resolver de forma independiente. Y habíamos visto con argumentos de intercambio o reemplazo o argumentos de que la opción grid iba manteniendo la ventaja, que podíamos resolver el problema obteniendo una solución óptima, tomando esta mejor elección y después obteniendo una solución óptima para el subproblema o subproblemas que se generaran, ya que la elección que nosotros hemos tomado en este paso no afectaría o ya no tenemos que tomarla en cuenta para encontrar las soluciones de los subproblemas. Anteriormente también habíamos utilizado la técnica de divide y vencerás. También en esta técnica, después de tomar cierta elección o de cierto criterio para poder dividir un problema, íbamos a generar varios subproblemas, a encontrar soluciones a ellos y después combinarlas para que al combinar estas soluciones encontráramos la solución global a nuestro problema. Y bueno, en este caso podríamos mejorar la complejidad asintótica, por ejemplo, de problemas que en fuerza bruta sigan teniendo una solución de tiempo polinomial. Por ejemplo, en el problema de ordenación, podemos cada vez tomar el elemento mínimo entre los restantes, que sería una solución de fuerza bruta, en la que en cada iteración vamos a encontrar el siguiente elemento de la lista ordenada. Pero bueno, para este problema sí pudimos encontrar soluciones del tipo divide y vencerás, por ejemplo, merge sort, en la que íbamos a separar la lista, podíamos ordenar de forma independiente ambas sublistas generadas y los elementos que quedaran en una lista no iban a afectar la ordenación que quedara en la otra. Y una vez que tuviéramos ambas listas ordenadas, podíamos combinarlas en un paso de tiempo lineal y obtener una solución global. Y bueno, en este tipo de problemas podemos utilizar técnicas como divide y vencerás, porque los subproblemas que se generan después de cada elección o cada decisión son ajenos, ¿sí? Entonces, podemos, para cada subproblema, fijarnos únicamente en los elementos que quedaron contenidos dentro de él y así obtener esas soluciones parciales que después vamos a combinar. Pero puede suceder que en algunos problemas, estos subproblemas que se dividan al tomar una decisión no sean ajenos, sino que estén compartiendo elementos y que, por ejemplo, existan objetos dentro de nuestra instancia de un problema que tengamos que considerar en varios de los subproblemas. Sí, de manera que no estamos dividiendo una instancia como en una partición de sus elementos para resolverlos en subproblemas, sino que estos subconjuntos de la instancia van a estar compartiendo elementos entre sí que tenemos que considerar en varios de esos subproblemas. Por lo tanto, una técnica como divide y vencerás podría estar repitiendo la solución para un mismo subproblema y por lo tanto obtener un algoritmo de tiempo exponencial o bueno, algo que no sea óptimo. Por lo tanto, vamos a ver una técnica que podemos utilizar en esas situaciones y que se conoce como programación dinámica. En este tipo de estrategia, vamos a evitar resolver cada subproblema más de una vez. Es decir, los subproblemas que aparezcan varias veces, vamos a resolverlos la primera vez que los veamos, vamos a guardar el valor de su solución y la próxima vez que ese subproblema sea parte de otro y requiramos conocer su valor para solucionar un subproblema de mayor tamaño, vamos a ver más sobre el orden del tamaño un poco más adelante, pues únicamente tenemos que consultar el valor de este subproblema y utilizarlo. Entonces, en lugar de utilizar el tiempo para computar la solución completa de este subproblema, solamente nos va a costar el tiempo equivalente a leer
cuál es la solución que ya teníamos almacenada desde la primera vez que lo encontramos. Ok. Y bueno, este tipo de técnica, como hemos mencionado con los algoritmos greedy, lo podemos aplicar no solamente en problemas que sean de optimización en particular, sino en cualquier tipo de problema que tenga una subestructura óptima. Es decir, donde nosotros veamos que, dada una solución óptima y algún subproblema contenido en esa solución, entonces la solución óptima contiene también soluciones óptimas para esos subproblemas. Es decir, si partimos la instancia en instancias más pequeñas y nos fijamos qué hace la solución completa en cada una de esas instancias, pues tenemos una solución óptima para cada subproblema dada por una de dichas subinstancias. Ok. Entonces, primero voy a mencionar a grandes rasgos en qué consiste esta estrategia y bueno, vamos a comenzar a ver ejemplos de qué sucede cuando en un problema hay muchos subproblemas compartidos y cómo esto puede afectar la complejidad si no utilizamos una técnica de este estilo. Ok, por eso voy a comenzar a compartir una pantalla. De acuerdo. Ok, entonces vamos a comenzar de una forma bastante similar a la estrategia que hemos seguido en los algoritmos greedy. Es decir, primero vamos a caracterizar cuál es la estructura de la solución óptima, es decir, la subestructura óptima, cómo los subproblemas tienen que tener soluciones óptimas en una solución óptima del problema original. Ok. Después vamos a encontrar una definición recursiva de esta solución utilizando la estructura óptima que habíamos obtenido anteriormente. Y bueno, como habíamos mostrado y como vamos a ver un ejemplo más adelante, al resolver directamente al utilizar directamente esta solución recursiva, podemos utilizar tiempo exponencial de cómputo. Por lo tanto, es aquí donde vamos a utilizar una técnica de programación dinámica para evitar este recómputo de los mismos valores una y otra vez. Para esto existen dos estrategias principales, que es el punto 3 que tenemos acá. Uno se llama memorization en inglés o memorizar la recursión. Esto quiere decir que vamos a seguir teniendo una ejecución de tipo recursivo, pero cada vez que hagamos llamadas a un subproblema que ya se había resuelto, vamos a comprobar, bueno, cada vez que hagamos llamadas a un subproblema, vamos a comprobar si el valor ya está almacenado o no. Si ya está almacenado, únicamente vamos a leerlo. Y en otro caso, sí vamos a ejecutar recursivamente ese subproblema. Y la segunda estrategia es fijarnos en el orden de los subproblemas. Por lo regular aquí, bueno, un subproblema de tamaño más grande va a estar constituido por subproblemas más pequeños, por lo tanto podemos asignarles una noción de orden. Utilizando esta noción podemos ir resolviendo los subproblemas pues justo de forma ordenada, de manera que encontremos el valor la primera vez que consideremos cada subproblema y cuando requiramos utilizar este valor para subproblemas que estén más adelante en el orden, pues únicamente consultamos una tabla donde vayamos guardando estos valores que vamos computando. Ok. Y bueno, hasta ahorita estoy hablando del valor de la solución óptima, pero este valor no necesariamente constituye cuáles son los objetos que la forman. Entonces, a partir de este valor y con la tabla de los valores que ya hemos obtenido para los subproblemas, vamos a construir la solución óptima en el último paso. Sí, es decir, la definición de cursiva lo que nos va a dar es cuál es el valor a optimizar. Si, por ejemplo, si estamos hablando de trayectorias más cortas, por ejemplo, en el paso 3 estaríamos calculando el valor de la trayectoria más corta y en el paso 4 estaríamos obteniendo ya justo el conjunto de aristas que forman esta trayectoria a partir de los valores obtenidos anteriormente.
Ok, entonces primero vamos a ver un ejemplo de un problema en el que existen muchos subproblemas que se comparten o se traslapan entre sí y cómo esto afecta la complejidad al tratar de obtener un valor. Y es un ejemplo que ya habíamos mencionado, la definición de los números de Fibonacci, que es una definición de tipo recursivo. Y bueno, todos conocemos la definición de estos números. El número F0 y F1, los primeros dos números de Fibonacci, son los casos base y se definen de forma directa. Mientras que si tenemos cualquier valor n mayor a 1, pues el enésimo número de Fibonacci se compone de la suma de los dos anteriores. Y bueno, podemos dar este pseudocódigo muy sencillo, que es una función recursiva para obtener el enésimo número de Fibonacci. Y bueno, resuelve los casos base y en caso de que tengamos un n mayor que 1, hace las llamadas recursivas a los casos anteriores. Y bueno, en este caso no estamos utilizando ninguna optimización todavía o la técnica de programación dinámica. Entonces veamos qué pasa en esta ejecución. Y supongamos que nosotros mandamos llamar la ejecución para el sexto número de Fibonacci. Ok, entonces esta es nuestra llamada inicial y el sexto número de Fibonacci está compuesto por la suma del cuarto y el quinto números de Fibonacci. Ok, cuando mandemos llamar a la función para que compute el cuarto número de Fibonacci, pues este está compuesto por el segundo y tercer números. Ok, luego mandamos llamar Fibonacci 2, que es el primer caso que no cae en un caso base. Y bueno, este va y directamente obtiene los valores de los casos base, los suma, y en ese caso ya tenemos la respuesta de Fibonacci 2. Luego, para obtener el valor de 4, también requerimos el valor del tercer número de Fibonacci. Pero ¿qué podemos observar? Que nuevamente tiene una llamada al segundo número de Fibonacci, por lo que estaremos ejecutando nuevamente este caso para llamar a los casos bases 0 y 1 y obtener su valor. Ok, y luego del lado izquierdo podemos ver que tenemos nuevamente una llamada Fibonacci 3. Entonces estamos repitiendo el hijo derecho de Fibonacci 4 que teníamos en el subárbol izquierdo. Y luego tenemos una llamada completa al cuarto número de Fibonacci. Entonces, otra vez tenemos tres llamadas al segundo número y dos llamadas al tercer número. Entonces, ¿qué podemos observar? Que justo para resolver su problema del cuarto número de Fibonacci y el quinto número de Fibonacci, el problema 3, el subproblema del tercer número, está traslapado en ambos. Y luego la llamada al segundo número de Fibonacci aparece todavía en más llamadas, en las del número 4, en las del número 3, tanto las que tenemos en el subárbol izquierdo como del lado derecho. Ok, pues a esto nos referimos con subproblemas traslapados. Una vez que nosotros estamos considerando los dos subproblemas para el sexto número de Fibonacci, pues no tienen independencia total, puesto que comparten valores más pequeños como parte de su solución. Ok, quiere decir que si dejamos la ejecución de forma recursiva, vamos a estar llamando repetidamente a muchos de estos subproblemas. Y bueno, vamos a estarlos llamando más veces entre más se acerquen a ser de tamaño pequeño, al menos en este ejemplo. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, primero, como nota, podemos ver que el cuarto número de Fibonacci se ejecuta dos veces. El tercer número de Fibonacci se ejecuta tres veces. Y el segundo, que tampoco es un caso base, se ejecuta cinco veces. ¿Ok? Entonces aquí podemos comenzar a intuir que el tiempo de ejecución va a ser exponencial.
Pero de hecho esto se puede probar con un hecho conocido sobre los números de Fibonacci, y es la proporción entre un número y el siguiente. Ok, ¿esto por qué? Bueno, se puede probar por inducción que si tenemos el número de Fibonacci n más uno y lo dividimos entre f de n, el número anterior, sí, pues esto es más o menos este valor phi muy conocido de la proporción áurea, que es uno más raíz de 5 sobre 2, que es más o menos 1.6. Esto se puede probar por inducción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de un número de Fibonacci al siguiente, pues el valor del siguiente es más o menos multiplicar el anterior por 1.6. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos en el enésimo número de Fibonacci, esto es más o menos 1.6 a la n, es decir, es un valor exponencial con respecto a n. Pues tenemos que el enésimo número de Fibonacci es mayor a 1.6 a la n. Ahora, este valor, bueno, para un enésimo número, ¿este valor de dónde viene? Bueno, pues podemos fijarnos en el árbol, de hecho, que el valor de Fibonacci 6 al final va a estar dado, o bueno, para que este valor pueda crecer, requerimos hojas que tengan el valor de 1, sí que son justo los casos base que, por así decirlo, alimentan de valor al número de Fibonacci. Es decir, si podemos comprobar que el sexto número de Fibonacci, que es igual a 8, es el mismo número de llamadas a Fibonacci 1 que tenemos en el árbol de recursión para justo Fibonacci 6. Ok, ¿qué quiere decir? Que si el valor de el enésimo número de Fibonacci es 1.6 a la n, entonces requerimos al menos ese número de hojas con llamadas a Fibonacci 1. Y ya con esto pudimos acotar el número de llamadas recursivas en total. Y bueno, si nos fijamos que en cada llamada recursiva estamos utilizando en realidad tiempo constante, sí que es revisar un par de condiciones y en todo caso pues, revisar la suma de las dos llamadas recursivas. Pues la complejidad de esta implementación de obtener el número de Fibonacci la podemos medir por el número de llamadas recursivas que estamos realizando. Y podemos obtener una primera cota inferior si nos fijamos en las llamadas recursivas a las hojas. Entonces, por este argumento de que las hojas son las llamadas a Fibonacci 1 son las que dan valor o las que suman el valor total de una ejecución, pues podemos ver que estamos realizando al menos 1.6 a la n llamadas recursivas en total, por lo tanto es un algoritmo de tiempo exponencial. Entonces, si n tiene valor dado por sus hojas que tienen la llamada Fibonacci 1, que por lo tanto se realizan al menos, porque solamente estamos contando las de las hojas con valor 1, pues 1.6 a la n llamadas recursivas. Es decir, si no hacemos ninguna mejora a nuestro algoritmo, vamos a estar vamos a estar dando la respuesta en tiempo exponencial. Y bueno, aquí queremos, al menos en este curso de algoritmos 1, queríamos quedarnos con problemas de soluciones polinomiales.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, en qué nos va, bueno, qué nos puede ayudar en este tipo de problemas? Pues justo evitar solucionar repetidamente el mismo problema, es decir, lidiar con los problemas traslapados de forma que solamente los resolvamos una vez y más adelante únicamente consultemos su valor. Sí, es decir, una vez que nosotros ya hemos ejecutado toda esta sección del árbol de recursión, bueno, una vez que nosotros obtenemos el valor de Fibonacci de 4, si hubiéramos guardado este valor, ay, si hubiéramos guardado este valor, pues pudimos habernos ahorrado todas estas llamadas recursivas y en tiempo constante haber regresado el valor de Fibonacci 4 para formar Fibonacci 5. Ok, entonces vamos a ver la primera técnica para evitar resolver repetidamente estos problemas traslapados. Ok, como les he comentado, la primera técnica de memorization o memorizar la recursión, pues va a consistir en hacer una ejecución prácticamente recursiva, pero vamos a hacer una modificación, que es antes de realizar la llamada recursiva para cierto valor, para un subproblema, primero realizamos una consulta en tiempo constante para ver si este problema, este subproblema ya ha sido resuelto, es decir, si ya hemos almacenado su valor en una tabla, que es lo que le podemos llamar la tabla de memorización para el algoritmo. ¿Ok? Y de esta forma únicamente vamos a resolver un subproblema si nunca antes hayamos hecho esa llamada recursiva, si es la primera vez que vamos a requerir de su valor. Ok, para este ejemplo del algoritmo perdón, del número de Fibonacci, lo que vamos a hacer es utilizar una tabla para guardar estos valores y va a ser un arreglo de tamaño n más 1. Sí, porque bueno, si queremos el enésimo número, recordemos que los números de Fibonacci empiezan desde F0, entonces requerimos n más 1 valores para cada número de Fibonacci desde F0 hasta Fn. Entonces, el índice K de ese arreglo va a estar guardando el número de Fibonacci késimo. Ok, entonces, bueno, acá vamos a tener un algoritmo principal que lo que se encarga es hacer la inicialización y después mandar llamada a la rutina recursiva. Y bueno, la llamada recursiva que va a computar los casos que no son casos base. Entonces, al inicio, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en esta primera fase únicamente estamos inicializando la tabla de memorización. Entonces creamos ese arreglo de tamaño n más 1, agregamos directamente a la tabla los valores de los casos base, que son en este caso el número 0 y el número 1 de Fibonacci. Y bueno, para los demás valores, vamos a poner algún valor que nos indique que todavía no lo hemos calculado. En este caso podemos utilizar el símbolo de vacío, pero bueno, si vamos a utilizar algún lenguaje de programación, habría que usar algún valor que nos permita ese tipo de estructura de datos, el tipo de datos del arreglo que vayamos a utilizar. Y bueno, en la última línea, todo lo que tenemos es que estamos regresando el valor de la rutina recursiva. Entonces, justo en esta rutina recursiva es donde estamos haciendo eh, la revisión de si el valor ya está calculado y únicamente si todavía no está calculado, vamos a mandar llamar de forma recursiva los dos problemas anteriores. ¿Ok? Y bueno, el tercer paso es regresar el valor para este valor n actual del número de Fibonacci. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si ese valor ya estaba, ya se encontraba calculado, pues todo lo que está haciendo esta rutina recursiva toma tiempo constante, es decir, hacer la revisión de si el valor ya se encuentra, y si sí se encuentra, únicamente tenemos que leer el valor que tenemos y regresarlo. ¿Sí? De manera que las llamadas repetidas que estábamos haciendo
con la ejecución recursiva normal, pues vamos a estarlas ahorrando. Es decir, el árbol de recursión ahora se vería de esta forma, donde podemos ver que los problemas se resuelven una sola vez y las llamadas subsecuentes, que serían esta llamada Fibonacci 2, pues únicamente sería una consulta, por lo tanto ya no se extiende el árbol hacia abajo. Lo mismo para esta llamada de Fibonacci 3 y esta llamada de Fibonacci 4. Y como la de Fibonacci 3 se regresa directamente, estamos quitando una llamada de Fibonacci 2 que tenía en su interior. Y del mismo modo, como esta de Fibonacci 4 se regresa directamente con una consulta, pues ya no estamos quitando una llamada Fibonacci 2 y otra llamada Fibonacci 3, y que esa llamada Fibonacci 3 a su vez tenía otra para Fibonacci 2. Y bueno, podemos ver rápidamente un ejemplo de cómo se obtiene el sexto número. Entonces llenábamos directamente los casos base, 0 y 1. Luego comenzábamos desde i igual a 2 hasta n a obtener el siguiente número de Fibonacci. Y entonces para el caso de 2 tenemos la inicialización. Entonces, cuando estamos parados en este elemento 2, pues vemos que sí es vacío al entrar en la rutina auxiliar. Por lo tanto, mandamos llamar a n-1 y n-2, pero esos valores, mm, pero esos valores ya habían sido obtenidos. Sí, por lo tanto, únicamente regresamos su suma y guardamos el valor en F2. Ok, luego cuando nos paramos en el valor F3, pues nuevamente no lo tenemos todavía, pero lo vamos a obtener vamos a entrar para hacer las llamadas a los dos valores anteriores que sí están calculados, por lo tanto cada uno se regresa en tiempo constante y podemos llenar el tercer número de Fibonacci. Ok. Am, ah, ah, no, a ver, esperen. Aquí comencé a realizar el otro tipo de programación dinámica que iba en orden. No, no, déjenme regresarme un poco. Porque, sí, al inicio sí inicializamos y llenamos estos dos valores. Hasta acá todo bien. Pero la llamada recursiva lo está haciendo para n y ese era el valor 6. Ok, entonces lo que está haciendo la llamada recursiva es pedir el valor de F6. Ok, y ahora sí, estamos dentro de la rutina recursiva, mandamos llamar F6 y para F6 pues no tenemos su valor, por lo tanto no podemos regresarlo todavía. Entonces nos dice que vayamos a buscar los valores de F5 y F4. Ok, entonces mandamos llamar F4 porque aparece primero el n menos, perdón, mandamos llamar primero F5 porque aparece primero aquí F-1. Ok, y luego F5 lo que va a hacer es llamar a F4 y F3. Ok, y bueno, F4 se ejecutaría primero porque aparece otra vez primero en la llamada recursiva. Ok, pero luego F4 manda llamar a F3 y F2. Y de nuevo F3 se ejecuta primero porque aparece primero F out de n-1. Ok, y ahora sí, F3 manda llamar a
F2 y F1. Otra vez ejecuta primero F2 y ahora sí, F2 no tiene su valor, por lo tanto si entramos en la parte recursiva, por lo tanto vamos a mandar llamar a F1 y F0, que esos ya conocemos su valor. Ahora sí directamente tenemos el valor de F2 como 1. Ok. Y luego regresamos a la llamada recursiva de 3. Entonces ya tenemos el valor de F2 que regresó el 1. Y vamos a mandar llamar a F1, pero de ese ya conocemos su valor. Por lo tanto, ya podemos regresar para F3. Tenemos el valor 2. Ok, para eso regresamos a la llamada recursiva desde F4. Regresamos el valor de, aquí regresamos el valor de 2 en la llamada recursiva, pero cuando entremos a la llamada recursiva de n-2, que en este caso es F2, ya habríamos tenido almacenado el valor de la llamada recursiva desde F3. Por lo tanto, en este caso, esta llamada toma tiempo constante para recuperar el valor 1 de F2 y sumarlo en F4. Ya tenemos el valor 3. Ok, y ese valor 3 es el que vamos a regresar desde fibaux n-1 para F5. Después vamos a mandar llamar el valor para F3, pero ese ya está almacenado por la llamada de F4, por lo tanto solo tenemos que hacer la suma. Tenemos el 5, y ese 5 es el que se regresa en la llamada principal desde F6. Entonces sumamos este valor, mandamos a hacer la llamada para F4, pero en este punto ya estaba almacenado F4, por lo tanto solo tenemos que hacer la suma y obtener el último número y regresarlo. Ok. Entonces, como en las llamadas, cuando con la recursión empezó a rebotar, cada vez que queríamos acceder a este segundo valor, aunque cuando recién hayamos pasado por la llamada recursiva, por ejemplo, desde F6, no teníamos ni f de n-1 ni f de n-2, para cuando la recursión regresó desde fn-1, todos los valores anteriores ya se habían obtenido. Por lo tanto, cada vez que hicimos esta consulta nos tomó tiempo constante. Y eso lo pudimos ver, bueno, lo podemos volver a ver en el árbol de recursión que queda de esta versión, que esas segundas llamadas recursivas ya únicamente regresaban un valor anterior que había sido ya obtenido. Ok. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante. Bueno, no es cierto. Aquí, de hecho, podemos ver que... No, sí vamos a acotar un poco más adelante la complejidad. Sí, sí, sí. Primero vamos a ver la siguiente técnica para construir para el mismo problema. Es decir, vamos a aplicar la otra técnica de programación dinámica en la que nos vamos a fijar en cierto tamaño u orden para los problemas. Utilizar este tamaño para resolver primero subproblemas de menor tamaño o más pequeños y después resolver subproblemas más grandes, de manera que cuando queramos resolver un subproblema de mayor tamaño, todos aquellos subproblemas más pequeños de los que él depende ya hayan sido resueltos previamente. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver cada subproblema una sola vez, que es la primera vez que nosotros nos estamos encontrando con él. ¿Cómo quedaría la solución iterativa? Y bueno, que es la que ya comenzó a hacer en el ejemplo de ejecución, porque en realidad en este problema no cambia tanto. Bueno, nuevamente tenemos la fase de inicialización, es decir, creamos el arreglo de tamaño n+1 y agregamos directamente los casos base. Después, para cada número, desde el segundo hasta el enésimo número, únicamente tenemos que fijarnos en los dos valores anteriores almacenados en la tabla de memorización. Es decir, para obtener FI, únicamente tenemos que fijarnos en FI-1 y FI-2.
Y como estamos obteniéndolos en orden, sí podemos garantizar que al momento de querer obtener FI, pues FI menos uno y FI menos 2 ya van a encontrarse en la tabla. Y es mucho más sencillo ver que la complejidad es lineal y que no tenemos que, bueno, es mucho más sencillo ver que la complejidad es lineal porque en este caso hemos eliminado por completo las llamadas recursivas para obtener cada uno de los valores anteriores. Ahora es completamente evidente por qué toma tiempo constante realizarlo. Únicamente estamos leyendo dos valores anteriores en esta tabla. Pero bueno, hasta aquí la complejidad espacial sigue siendo lineal. ¿Por qué? Bueno, porque estamos guardando una tabla de tamaño n más uno. Sin embargo, notemos que cada vez que requerimos el número i de Fibonacci, estamos dependiendo únicamente de los dos anteriores. Ok, y si nuestra meta es únicamente regresar el valor del enésimo número, pero no nos importan todos los valores anteriores, pues podríamos, en lugar de almacenar la tabla completa, ir guardando en cada iteración los dos valores anteriores, de manera que utilicemos en total espacio constante. Y sería esta siguiente modificación. Entonces, para los casos vamos a utilizar tres espacios de memoria, previo uno, previo 2 y un valor para el siguiente número, que únicamente es un auxiliar que nos sirve como buffer para estos intercambios en los que actualicemos cuál es el valor previo uno y el valor previo 2, es decir, el valor n-1 y el valor n-2 de Fibonacci. Ok. am, bueno, el único caso en el que queremos regresar cero es si queremos el número cero de Fibonacci. Y para regresar del número uno en adelante, como el número cero de Fibonacci pues tiene valor cero, si se lo sumamos al número uno de Fibonacci, que es uno, no afecta su valor. Por lo tanto, únicamente con esta condicional basta y todos los valores desde F1 hasta Fn vamos a lidiar con ellos con esta iteración. Entonces únicamente estamos obteniendo la suma de los dos valores obtenidos en previo y recorriéndolos utilizando el valor de siguiente para en la siguiente iteración tener justo quienes sean previo uno y previo 2. Ok, y como esta actualización la hacemos dentro del ciclo, pues el valor final, el enésimo número, justo va a ser la suma de lo que tengamos preparado para la siguiente iteración si hubiera. Es decir, previo uno más previo 2. Ok, entonces, en este primer ejemplo de un problema muy conocido, que es obtener los números de Fibonacci, podemos ver cómo de una complejidad exponencial, es decir, sumamente ineficiente para términos prácticos, con esta técnica y evitar recalcular problemas traslapados, podemos obtener una solución de tiempo lineal. Ok, entonces para el siguiente tema, voy a agregar un siguiente video de manera que esta clase quedaría como dos videos. Eso es lo que voy a aprovechar para seccionar por temas, de manera que sea más sencillo ir siguiendo los contenidos en videos y no quede todo en un solo video muy largo. ¿Ok? Entonces nos vemos en un siguiente video.